Por favor, diputado, está en el uso de la palabra. Bueno, no va a ser una intervención muy extensa. Nosotros hemos expresado nuestro rechazo a este proyecto ya en la primera lectura y hemos dado... Y hemos argumentado en distintos sentidos. Por supuesto, planteando cómo es este código se ajusta principalmente a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Pero, como siempre es lo que generalmente nosotros acentuamos, que tiene que ver con los mecanismos institucionales y cómo esta democracia está al servicio de determinados intereses, porque ese es el... Perdóneme. Aprovecho para decirle al público en general que ante la próxima falta de respeto a cualquiera de los diputados voy a pedir desalojar. Así que les pido, si quieren presenciar, pueden silbar todo lo que quieran. Ante el próximo insulto yo voy a pedir desalojar. Así que les pido, si quieren presenciar la sesión, en función de la relevancia del tema, que por favor lo hagan en silencio y sin faltarle el respeto a ningún diputado. Gracias. Continúe, diputado. Disculpe que lo haya interrumpido. Decía, denunciar principalmente los mecanismos institucionales, porque está claro que este proyecto, en los fundamentos, en lo esencial, ya estaba acordado con los desarrolladores inmobiliarios. Ese proyecto, que ya estaba acordado, insisto, en los trazos gruesos, en lo esencial, después ingresa en todo lo que es la parte de la ficción y la puesta en escena democrática que ya estamos acostumbrados. Entra la legislatura, se abren comisiones, se discute todo entre comillas, comisiones abiertas también entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? ¿Cuántos de la población, de los ciudadanos, de los porteños, de los y las porteñas, se enteraron de este proyecto? Porque lo primero que debería haber hecho el gobierno es hacer una gran campaña de información, para que por lo menos la mayoría de la población, de los porteños y las porteñas, sepan de lo que se está discutiendo. Entonces esas comisiones son abiertas muy entre comillas, porque la verdad que es un minúsculo grupo que está al tanto de este tipo de proyectos, que en general son organizaciones, personas que conocen del tema y tienen muy buenos motivos para rechazar esta clase de proyectos. Por supuesto, son comisiones que no son vinculantes, se los escucha y nada más. Después ingresa en primera lectura, el oficialismo tiene los votos, los consigue, en lo que tiene que ver un poco con esa rosca política que algunos dirigentes en estas horas están justificando y que nosotros repudiamos, porque esa rosca política significa negociar acá adentro a espaldas de la población. Y después se hace una audiencia pública que la verdad es una gran puesta en escena. Nosotros venimos denunciando sistemáticamente lo que son las audiencias públicas. Se ha hablado de 200 y pico de participantes. Si no tengo entendido mal, hay más de 3 millones de personas que viven acá en la ciudad. Bueno, habla un poco de lo que son las audiencias públicas, pero encima la mayoría está en contra del proyecto. No es solamente los cambios, están en contra del proyecto y sin embargo se avanza para llegar a esta segunda lectura que, insistimos, en lo esencial, en los trazos gruesos, no se va a modificar. Cuando veníamos para acá, yo pensaba, estará vallado, porque últimamente se viene votando la UNICABA vallado, el presupuesto vallado, y la verdad que nos encontramos con estas vallas sistemáticas que separan las instituciones del conjunto de la población. Por supuesto, es evidente que el interés responde a aumentar la capacidad constructiva, lo han dicho funcionarios del gobierno, 3 millones más de habitantes, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con un marco regulatorio. Por eso decimos que está acordado con los desarrolladores inmobiliarios, darle un marco regulatorio a construcciones que son ilegales. Entonces tiene que decir, bueno, fijemos las pautas, sigan construyendo, sigan ganando. Entonces, este es parte del marco regulatorio. Tal es así que ni siquiera hay una previsión de, si los servicios pueden absorber la capacidad de mayor población.
nos referimos a electricidad. Cualquiera sabe que en el verano todavía, a pesar de los tarifazos, todavía se siguen quedando barrios enteros sin luz. Silencio, por favor. Si el transporte público puede absorber mayor población, todo eso queda en un segundo plano porque lo importante es seguir avanzando con los negocios inmobiliarios y aumentar la capacidad constructiva. Esta es la política del gobierno que viene implementando hace ya años. Por esto mismo ya hay más de 350 hectáreas que se han rematado. Por eso mismo también se votó la semana pasada una ley de plusvalía que vincula el interés inmobiliario con la capacidad de recaudación del Estado. Ahí se vinculan el mismo interés en esa ley. Y por supuesto todo esto lo que genera es un proceso expulsivo. Por algo también hay hay 500.000 personas que viven en villas o asentamientos y siguen profundizando el drama de lo que son los alquileres. Cada vez más personas alquilando y con una especie de efecto tenaza. Aumentan los alquileres y bajan los ingresos por la política de ajuste del gobierno, lo que hace que cada vez más el salario en porcentaje vaya a pagar alquileres. Por eso decimos que este código no pone en el centro la problemática definitiva, por ejemplo, del problema habitacional. Silencio, por favor. Insistimos, y no nos sorprende que el interés principal es responder a los negocios inmobiliarios, como por ejemplo lo del 5x1, ¿no? Detrás de ese proyecto también hay negocios inmobiliarios, por ejemplo, para adquirir los terrenos del IREP. Por ejemplo, el traslado del Romero Bress, a lo que nosotros nos solidarizamos con los docentes y con los estudiantes. También hay negocios inmobiliarios, o los docentes o estudiantes de la Escuela de Cerámica número 1 de Almagro, que hoy están peleando para que no los trasladen también. Como decía, entonces este proyecto está pensado para darle un marco regulatorio a todo lo que son las obras ilegales que se vienen sistemáticamente construyendo. También desde el punto de vista de la educación, del proyecto de edificación, del código de edificación, también tomamos reclamos que han hecho organizaciones, por ejemplo, como Rumbos, que denuncian desde ya un proyecto pensado para aprovechar al máximo la posibilidad de construir viviendas, inclusive cada vez más chicas. Cada vez más chicas. Es un código que no obliga a tener un criterio excluyente de accesibilidad urbana y simplemente lo deja planteado como una posibilidad. Y que también están denunciando que estas normas ponen en riesgo las personas con discapacidad y adultos mayores, principalmente por las microunidades habitacionales, por ejemplo, también como la flexibilización de los parámetros constructivos. Estamos hablando de dimensiones habitacionales, estamos hablando de dimensiones en los ascensores, estamos hablando de especificaciones en cuanto a las rampas, en fin. Tiene que ver con eso y tiene que ver también con este proyecto que plantea aulas más chicas en las escuelas, promocionando o promoviendo un hacinamiento en las mismas escuelas. Quiero destacar también que es un ejemplo, digo porque empezamos con los mecanismos institucionales y no queremos dejar de señalar que es un ejemplo opuesto a lo que han hecho un conjunto de organizaciones, de más de 200 organizaciones, que lo señalamos en lo que fue el debate en primera lectura. Es absolutamente opuesto a lo que hicieron esas organizaciones, que lo voy a volver a repetir porque tiene para nosotros mucha importancia. ¿Qué fue lo que hicieron ellos y ellas? Hicieron talleres para consultarle a la población y a los ciudadanos qué es lo que necesitan. Eso es lo que debería haber hecho el gobierno. Talleres, primero informar de lo que se estaba del proyecto y talleres para que, primero que nada, digan cuáles son las necesidades, qué tipo de ciudad quieren y a partir de ahí constituir un proyecto. Es lo opuesto a lo que han hecho. Silencio, por favor. Hay un diputado en el uso de la palabra. Silencio, por favor. Silencio. Siga, diputado. Opuesto a lo que han hecho y se jactan de hacer audiencias públicas que no son vinculantes y que van algo más de 200 personas, que la mayoría está en contra del proyecto, pero que igual avanza. Por eso nosotros terminamos, digamos, la intervención
cómo empezamos, que tiene que ver con la cáscara vacía, que es esta democracia representativa, que no es por lo que decimos nosotros, sino por lo que hacen ustedes. Una cáscara vacía, por ejemplo, que impone no solamente este código urbanístico a espaldas de la población, sino que impone una UNICABA a espaldas de la comunidad educativa, que impone una ley de profesionales de la salud que sigue sin reconocer a las miles y miles de enfermeras, licenciadas en bioimágenes, que impone un presupuesto de ajuste a espaldas de la población. Es decir, por eso nosotros denunciamos todo este sistema de representación que vota este tipo de cosas a espaldas de la población y por eso no solamente rechazamos esta clase de proyectos, sino que también peleamos por una democracia directa donde la población pueda decidir. Nada más.